Eh, Bien, quiere decir que ya están grabando. Muy bien. La semana pasada, que aquí estuvimos en cuarentena y en Shavuot, tuve la oportunidad de leer un artículo de un seminario que se hizo sobre Heschel, y lo interesante es que el autor es un autor muy famoso llamado Rubén Kimmelman, que enseña en la Universidad de Brandeis. Hablaba de los autores más conocidos del pueblo judío del siglo XX. Y los 4 que estamos estudiando nosotros estaban presentes. Así que para mí fue una hermosa alegría poder validar, como se dice, lo que estamos haciendo. Así que, a diferencia de lo que hicimos en otras oportunidades, hoy yo quiero empezar con un desafío. Voy a leer un texto o 2 textos, voy a tratar de ocultar de dónde saqué esos textos y voy a pedir que si alguien se anima a decirme de dónde es, prende su micrófono y lo dice, ¿ok? Es un poquito diferente que lo que hacemos siempre, pero es para desafiarlos, para a ver si estamos atentos. ¿Ok? ¿Ustedes ven la pantalla del Zoom? Háganme una seña si ven a los 4 pensadores. Ahí está entrando. Bien. ¿Lo ven? Sí, ¿El flyer? sí. Muy bien. Esta es una sugerencia que me hizo alguien que aprecio mucho, que es Danny Simonson, y me hizo esta sugerencia para ver si se veía mejor que la última semana, que teníamos alguna dificultad. Si funciona, es mérito de él. Si es un desastre, como dije antes, es mérito mío, nada más. Quiero empezar con una frase de Mordechai Kaplan, pero que dijo Heschel. Como yo conté, Heschel y Kaplan se llevaban bien, enseñaban en la misma institución. Kaplan y Heschel tienen un abismo en su visión. Imagínense, voy a dar una sola frase. Heschel en sus artículos dice: la única persona real es Dios, y Kaplan dice: Dios no es persona. Imagínense sus alumnos, pero entre ellos se llevaban bien. Es más, en algunos artículos que estoy leyendo esta semana de investigación sobre un artículo que tengo que escribir sobre Heschel, recuerden que dije que el año próximo son los 50 años, dicen que muchas veces Heschel discute con algunos autores coetáneos sin nombrarlos. Y alguien le preguntó a Heschel alguna vez sobre un texto determinado, ¿por qué no nombró que era una cosa contra Buber? Y Heschel dijo algo sutil que me encantó. Dijo: yo nunca discuto en público sobre mis maestros. Es algo increíble. Lo dejó por escrito eso, en una relación. Entonces, fíjense lo que dice Heschel sobre Kaplan. Esto fue cuando cumplió 90 años Kaplan. Recuerden, ahora lo vamos a ver, murió a los 102 años Kaplan. ¿Sí? Kaplan se toma el judaísmo como algo personal. Es una magnífica obsesión con él. Tengo la sospecha de que, así como los místicos de antaño solían quedarse despiertos a la medianoche preocupándose por la Shejiná, lo que se llama Tikkun Hatzot, Tikkun Rachel y Tikkun Lea, él se queda despierto a la medianoche haciendo Tikkun Hatzot, pero preocupándose por el pueblo judío. Su preocupación central es del pueblo judío. Vamos a ir viendo en qué se manifestó esto. Vamos a ir viendo también las cosas que universalmente fueron aceptadas de Kaplan y qué cosas fueron rechazadas. Y ahora voy a hacer el texto en el que yo voy a leer y les voy a pedir a ustedes si alguien sabe de dónde lo saqué. Dice así: no sería sincero decir eso. Muchas veces, cuando cumplo con mis deberes ceremoniales, paso por alto el contenido de las palabras y me pierdo en el ritual, en la grata oleada de sentimientos que me inunda. Los cantos me inspiran y me transportan,
y amo la poesía de los salmos, de todos los piutim, de las poesías, amo la cadencia y la aliteración, y me conmueve mucho el patetismo de lo que se dice sobre la vejez y sobre el mundo de afrontar la muerte y sobre el anhelo de salvación. Pero hay algo aún más importante, continuó. Yo le saqué el nombre para que nadie pueda identificarlo. Cuando leo y cuando canto las melodías en hebreo junto con toda la congregación, me siento seguro, me siento en casa, casi fundido con mi pueblo. Saber que todo lo demás que hay allí, que todos los demás que hay allí comparten la misma desesperación y el mismo anhelo, me llena de amor por todas las personas. ¿Nunca has tenido esas sensaciones? Pero ahí me equivoqué, dejé una palabra que no tenía que dejar. Pero quiero leer un texto más. Dice: a mí el ritual no me parece peligroso. Recuerda que yo he sido adoctrinado en las creencias y rituales tanto del catolicismo como del judaísmo. Y en los últimos 2 años he estudiado también el Islam. Cuando más leo, más me convenzo de que todas las religiones, sin excepción, inspiran un sentimiento de comunidad, emplean el ritual y la música y desarrollan una mitología llena de historias de acontecimientos milagrosos, y todas las religiones, sin excepción, prometen una vida perdurable, siempre que uno viva de acuerdo con ciertas normas prescritas. Y ahí el último texto. Tengo la esperanza de crear un tipo diferente de judaísmo, basado en nuestro amor mutuo y en nuestra tradición compartida. Planeo celebrar servicios religiosos que no hagan ninguna mención de lo sobrenatural y que se basen en nuestra común humanidad, extrayendo de la Torá y el Talmud una sabiduría que conduzca a una vida moral y de amor. Y así seguiremos la ley, pero al servicio de la interrelación y de la vida moral, no porque sea una orden de Dios. Antes de que yo descubra de dónde es, ¿alguien sabe de dónde saqué este texto? Si saben, prenden el micrófono. Yo no los veo a todos, veo un poquitito nada más, no puedo indicarlo, pero les invito a que ustedes mismos se prendan el micrófono y me digan. ¿Alguien sabe dónde es? El último a mí me sonaba como a Maimónides, pero no sé, en verdad lo estoy diciendo muy en abstracto. Paula, frío, como diríamos en el juego de los niños. ¿Verdad? Pero como dijo, hacer un servicio no puede ser el mismo Mordejai Kaplan, ¿no? Bueno, en realidad tiene que ver con la ideología de Mordejai Kaplan. Pero miren de dónde sale. Ali, Marshall Mayer. Marshall Mayer. No. Fíjense, todos leyeron el libro El Enigma Spinoza. ¿Lo leyeron? Sí. ¿Leyeron El Enigma Spinoza? Bueno, Yalom, en el último texto, pone palabras de Mordejai Kaplan en boca del personaje que es un amigo y estudiante de Spinoza llamado Franco. Y fíjense, él lo aclara, dice: lo más probable es que Spinoza nunca volviese a tener contacto con un judío, y por supuesto su amistad subsiguiente con el judío Franco es una absoluta invención. He imaginado a Franco como un hombre muy por delante de su tiempo, una encarnación previa de Mordejai Kaplan. Fíjense cómo las palabras de un maestro del siglo XX están puestas en el pasado. Por eso yo lo que puse, si Kaplan es un Spinoza moderno. Esto no lo inventé yo, esto está en el Enigma Spinoza, un libro increíble, novelado. Los que me conocen saben que soy pésimo lector de novelas, pero esta novela es apasionante por muchos motivos, en especial porque al final están las palabras de Mordejai Kaplan puestas allí. Hay muchas cosas de relación entre la historia de Mordejai Kaplan y Spinoza, vamos a ir hablando a lo largo de nuestra charla. Vamos a hacer una biografía breve de él. Nació en 1881, murió en 1983, nació en un lugar muy importante para el pueblo judío, que es Lituania. Lituania tiene una ciudad que se llama
Vilna, recuerden que Heschel fue a Vilna a estudiar poesía. A Vilna se la llama la Jerusalén de Europa, ¿sí? Es una ciudad culta, una ciudad donde hay muchas corrientes de pensamiento, corrientes revolucionarias, corrientes idillistas, corrientes religiosas. El Gaón, el gran talmudista, vive en Vilna. En esa misma ciudad se escribe el Jerem contra los Hasidim. Ahí se educa los primeros años Mordejai Kaplan hasta emigrar a Estados Unidos. La emigración de Mordejai Kaplan a Estados Unidos tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas tiene que ver, no se rían de lo que voy a decir, por favor, pero es algo que ha pasado de verdad, con la mafia de Kashrut. El padre de Mordejai Kaplan era Yohet y lo llevan a Nueva York para contrarrestar la mafia de Kashrut que fijaba, entre otras cosas, los precios. Hay una historia también de la mafia de Kashrut mezclada con, más adelante, posible sea eso, con la mafia italiana que vendían cosas kasher que obviamente no eran tan kasher como decían. Digo esto porque el contexto es muy importante. Mordejai Kaplan llega a Estados Unidos emigrando, pero llega básicamente con una misión ética de su padre. Sus primeros años se educa, como dije antes, en el mundo clásico, en el mundo ortodoxo de la fuente. Su padre es rabino ortodoxo, Yohet, etc. Y Mordejai Kaplan sale a estudiar a este lugar que posiblemente muchos conozcan en Nueva York. Es en Columbia, allá arriba en Broadway, en 1902. Fíjense en qué año él obtiene su máster, su primer título lo obtiene en el City College de Nueva York, pero quien conoce Columbia sabe que ni siquiera walking distance, sino una cuadra de acuerdo al lugar, hay otra institución, que es el Jewish Theological Seminary, donde tiene su asmajá, tiene su ordenación rabínica. Es muy interesante la biografía de Kaplan, porque él tiene un blend de todas estas cosas. Él contribuyó a formar un grupo que hoy en día es muy conocido en Estados Unidos, que se llama Young Israel. Es un grupo que originalmente eran sinagogas para jóvenes, de corte tradicionalista, de corte ortodoxo, hoy diríamos ortodoxo moderno. Mordejai Kaplan tiene su asmajá en el JTS, pero para obtener su primer puesto de trabajo tiene que ir a Europa, lo hace en su luna de miel y recibe la asmajá en la misma yeshivá que estudió su padre, porque su primer puesto de púlpito rabínico es un púlpito ortodoxo. Él entró al JTS a enseñar al Teachers School. No sé si en Chile hubo, en Montevideo sí, en Buenos Aires también, lo que se llama la Midrashá, ¿sí? Que es la institución donde se acreditaban a los morim. Este era el Teacher School. Todos los morim de Nueva York, imagínense el poder de esta institución. Y fíjense cuántos años Mordejai Kaplan estuvo a cargo y enseñó en el JTS. En el Teacher School fue el dean durante muchos años, tenía un puesto muy importante en cuanto a la formación de los alumnos, y también enseñó ética y lo que llaman en el JTS homilética a los estudiantes. En el año 1918 entra a trabajar en este lugar que se llama el Jewish Center, una sinagoga muy famosa que existe. Si ustedes ven, la fotografía es contemporánea, pero sus ideas lo hacen salir de ahí, y más que sus ideas, él siente que ese lugar es un lugar donde lo está oprimiendo intelectualmente, donde lo está oprimiendo espiritualmente, y necesita salir. Hay conflictos filosóficos, conflictos intelectuales, y Mordejai Kaplan necesita salir de ese lugar. Inclusive hay documentos. Una de las cosas que yo voy a contar más adelante, algo muy interesante, es que Mordejai Kaplan, una de las cosas que hace
si no me equivoco, entre 1913, después va a aparecer la fecha, y 1975 escribe diarios. No solo da clases, no solo escribe libros, no solo forma instituciones, no solo hace debates ideológicos y espirituales de primera línea en el judaísmo, sino que también escribe un diario. Es muy importante lo de la escritura del diario. Yo tengo 3 tomos, el otro lo tengo en casa, están editando los diarios de él, y las entradas son una joya. Por ejemplo, llega a la casa a la noche y dice, hoy en el Jewish Center discutimos esto y a mí me aburre. O tal persona dijo tal cosa y esa es una idea del pasado. O en el JTS discutimos sobre el currículum y a mí me parece que eso es un desastre. O tengo una idea y quiero hacer tal cosa y uno ve cómo esa idea está en desarrollo. Este es un trabajo monumental. Son decenas de diarios que él escribió, están a disposición digitalmente en la biblioteca del JTS, y el que lo está editando es uno de sus discípulos espirituales, se llama Mel Scalp, que se ha tomado el trabajo de no solo seleccionarlos y editarlos, sino también a veces corregirlo, por ejemplo, si hay una cita, si hay una cosa que está allí. Lo cierto es que Mordechai Kaplan sale de esta institución en 1918, lo reemplaza alguien muy interesante que se llama Leo Young, no Leo de Young, no Leo Young como el que conocemos nosotros en Chile. Leo Young es un rabino ortodoxo que viene de Inglaterra, que escribe libros, y para aquellos que conocen quién es el abuelo de la rabina Diana Vila, ¿sí? Que es una rabina del movimiento conservador muy famosa, y la gente de Montevideo va a recordar que había un rabino, si no me equivoco, Rubinstein, en Yavne. Bueno, también es su abuelo. Él reemplazó, ¿perdón? Es la tía de Mijael. Por eso, pero también esta persona Jung me parece que fue abuelo, no sé, tío abuelo de Rubinstein. ¿Mm? Bien, entonces Mordechai Kaplan se cansa de este lugar y se va a que también existe, se llama la Sociedad para el Avance del Judaísmo, es una institución que existe hoy en día, pueden chequearla en su site en internet. En el 1921, 1922, él toma allí, y Mordechai Kaplan tiene una ventaja para poder moverse de un lugar a otro, que es que su sustento viene del JTS. ¿Sí? Él tiene independencia de elegir a dónde va a ir a trabajar y cómo va a ir a trabajar y qué organizaciones va a crear y liderar. ¿Por qué? Porque su parnasá viene de su mundo académico. Estas son 2 placas que hay dentro del SAG. Una es el nombre de la esposa, Lena, otro es el nombre de Rabbi Ira Eisenstein, que es el esposo de Judith Kaplan. Ahora vamos a hablar de ella, que es la hija de Mordechai Kaplan, que también fue rabino en ese lugar. Esta es una entrada del diario de Mordechai Kaplan, y dice, el último Shabbat, el 18 de marzo, he inaugurado la ceremonia de Bat Mitzvah en el SAG, en la Sociedad del Avance del Judaísmo. Y ahí dice cuándo fue el meeting. ¿Quién fue la primera Bat Mitzvah? Su hija, Judith Kaplan. El año próximo va a ser 100 años del primer Bat Mitzvah. Y esto es algo sumamente importante, porque si bien empezó en el mundo de Kaplan, después pasó el mundo del movimiento conservador, el mundo reformista, obviamente, también en el mundo ortodoxo hacen algo que se llama Bat Mitzvah. A lo mejor no lo mismo, obviamente no leen la Torá, lo que sea, pero el impacto que tuvo esto fue más allá de las fronteras de lo que él hizo. ¿Pero ahí está leyendo la Torá o no? No, ahí no fue su Bat Mitzvah, Iska. No, sí, yo sé.
Ahí no tiene 12 No, sí, yo años. sé. Ok, No, estamos ok. claros. Pero está leyendo la Torá, ¿o no? En ese momento, pero ella tiene un registro en el que cuenta la historia. Ella dice, leí un discurso, me acerqué a la Bimá. Hay diferentes registros, en uno dice que leyó la Haftará, no la Torá, pero ahí empezó la transformación del mundo. Es interesante que hoy en el SAG, ¿sí?, en esa institución, está liderada por 3 rabinas. No hay rabinos en esa institución, hay 3 rabinas. Bien, Mordechai Kaplan empezó su revolución intelectual con este libro. El judaísmo como civilización se encuentra digital, se encuentra en papel, y hay 2 traducciones al español, una muy abreviada, otra de los años 2000, que es una joya. Estas 2 ediciones son contemporáneas, una, no sé si ustedes ven aquí abajo, difícil que lo vean, es con la introducción de Arnie Eisen, quien fuera el chancellor del JTS, y la otra es con una introducción de Mel Scalp, que es su discípulo. Este libro es un libro muy importante, es un libro sumamente importante para entender el judaísmo del siglo XX. Lo escribió en el año 35, después de la Gran Depresión en Estados Unidos, el año 29, donde a los judíos no les fue tan bien, no solo porque perdieron o ganaron en la bolsa, sino porque cada vez que hay un problema de este estilo, ¿la culpa de quién es? De los judíos, ¿sí? En Estados Unidos mismo había un sentimiento de persecución. Los documentos y los testimonios de esa época muestran que había gente que se alejaba de la tradición judía. Este libro es un libro muy importante, muy importante. En este libro, Mordechai Kaplan muestra su espíritu democrático, su espíritu norteamericano, inspirado en los valores de la cultura americana, no la cultura de americana que tiene que ver con McDonald's o con la economía mundial, sino con la libertad de las personas, con el progreso. Él lo escribe antes de la Shoah, por eso es un libro muy optimista. Habría que ver qué hubiera pasado después de la Shoah. Mordechai Kaplan escribe muchos libros, pero hay 2 libros que son muy importantes. Una Agadá de Pesaj en el año 41, ¿sí? Es una Agadá de Pesaj que se puede bajar a aquellos que les interesa, de HebrewBooks.org, que es un repositorio de libros judíos gratuito, más de 50.000 libros, la mayoría en hebreo, la mayoría libros imposibles de conseguir, pero Hebrew Books está ahí, ese libro está. Y otro libro que Hebrew Books no van a encontrar, que es el Sidur de Mordechai Kaplan. ¿Por qué digo que no lo van a encontrar? Porque este Sidur le valió a Mordechai Kaplan un jerem, ¿sí? Un jerem es lo que se traduce como excomunión. ¿Se acuerdan que yo hablé de en qué se parecía Mordechai Kaplan a Spinoza? Bueno, Mordechai Kaplan escribe un Sidur donde su visión es naturalista, no trascendental, y él hace algunos cambios en la liturgia. Mordechai Kaplan tiene 2 cosas muy importantes en su haber intelectual. Uno es su definición de judaísmo como civilización y la explicación de la Keilah. Vamos a llegar un poquito más adelante. Y de otro punto de vista tiene su aspecto teológico. La primera parte, su definición como civilización, su definición de Keilah como república, que es lo que trae en el libro La civilización de Israel, casi universalmente está aceptado. Lo que escribe con respecto a Dios es muy polémico y eso le valió el jerem. Voy a dar 3 ejemplos. Kaplan, una de las cosas que hizo es sacar de su Sidur la idea del pueblo elegido, a tal punto que la brajá que dice Asher Bajarbanu Mikola Amim, que decimos cuando subimos a la Torá, él la cambia, la saca. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su idea de Dios. Y todo lo que tiene que ver con milagros y trascendencia lo sacan. Fíjense el texto del jerem.
los líderes del pueblo, rabinos del Gran New York y alrededores, jefes de yeshivot, líderes hasídicos y eruditos de grandes yeshivot de esta comunidad se reunieron el tercer día de la semana en la parashá de Koraj, nada más ni nada menos. No es casual que se reunieron en la parashá de Koraj en el segundo día de Rosh Chodesh Tammuz, 5705, o sea, hace 76 años. Si no me equivoco, para los que conocen Nueva York, fue en Catskill, que era un lugar fuera de Nueva York donde había muchos hoteles kasher y había muchas convenciones. A convocatoria del Ejecutivo de la Unión de Rabinos Ortodoxos de Estados Unidos y Canadá y del Comité de Rabinos del Gran Nueva York, a causa del terrible escándalo realizado de manera prepotente y abiertamente insolente por cierta persona llamado Dr. Mordechai Kaplan, al publicar una nueva monstruosidad con el nombre de Sidur Tefilot, en el que demostró una herejía total y una total incredulidad en el Dios de Israel y en los principios de la ley y de la Torá de Israel. Y el futuro de esa herejía que continúa así, ¿quién puede contemplar? O sea, hay que cortarla de cuajo. Por lo tanto, se ha decidido por unanimidad y en una congregación, eso es en un fraseo muy famoso, un tribunal rabínico, dice Bemoshab Tlata, por ejemplo, Ainu Quejada, los tres estuvimos de acuerdo si es un tribunal de tres, pero acá dice, todos fuimos una congregación, decidimos desterrarlo y excomulgarlo y separarlo de la comunidad de Israel hasta que se arrepienta plenamente de acuerdo con la ley y la costumbre. Por la presente publicamos y declaramos por la autoridad del Rey del universo y por el poder de nuestra Sagrada Torá con total entereza y fuerza y con todo el peso de la ley, una prohibición total de este Sidur, que no debe ser visto ni encontrado en todo el territorio del pueblo judío. Y hay una frase que tiene que ver con un fraseo bíblico, que en español suena raro, y por la mordedura de la serpiente, por eso tiene esta excomunión, la maldición de los rabinos que no tiene remedio recae sobre él, cualquiera que tenga este Sidur en la mano o que lo mire. Por eso yo solo puse la tapa, para que nadie tenga problemas, Yo no tuve oportunidad de conseguir nunca ese Sidur, aunque conozco cuál es su ideología. Ya sea en privado o en público, cualquiera que obedezca a todo lo anterior será doblemente bendecido. ¿Sí? Esta es la respuesta del SAJ, pero no la he podido leer nunca, porque es muy chiquitita. Seguramente el SAJ dice, ¿y quiénes son esas personas para excomulgarme? Mordechai Kaplan, no sé si le importó mucho la excomunión, pero claramente es un gesto duro. En vez de ignorarlo, una cosa es ignorarlo y otra cosa es activamente decir, esta persona tiene que estar excomulgada. Bien, vamos a ver algunos de los libros que escribió también Mordechai Kaplan, después vamos a hablar de su ideología. Paradójicamente, Mordechai Kaplan fue uno de los primeros que tradujo el libro Mesilat Yesharim, La senda de los justos, que tenemos en español, de Luzzatto. Luzzatto es un cabalista italiano que, como enseña cábala abiertamente, se tiene que escapar a Ámsterdam y allí escribe el libro, escribe Mesilat Yesharim, que es un libro que no habla de cábala, que solamente habla de temas éticos. Escribe un libro sobre preguntas y respuestas sobre el reconstruccionismo. Recuerden que el subtítulo de su libro es Hacia una reconstrucción del judaísmo americano, de la vida judía americana. ¿Qué dice Mordechai Kaplan? Y esto es algo muy importante. Mordechai Kaplan lo que dice es, el pueblo judío sobrevivió 2000 años de exilio porque tuvo una república que fue la Keilah. La Keilah, la comunidad, es el lugar donde el pueblo judío nutrió su identidad a través de un lenguaje en común, a través de una ley, a través del arte, a través de las relaciones sociales importantes, y por eso lo que hay que hacer para mantener la vida judía es reconstruir la vida judía. Cuando viví en Montevideo enseñé esto a los chicos del colegio de la
no Yavne ni el Ariel, sino ¿cómo se llamaba la otra? Integral. Del Colegio Integral, la Escuela Integral. A los chicos de los últimos años le enseñé la teoría de Mordechai Kaplan, en especial el libro de el libro El judaísmo como civilización, y una de las cosas que dice el desarrollo de ese libro, no lo dice en el libro especialmente, pero más adelante, él es el creador de lo que llama en Estados Unidos el JCC, Jewish Community Center. Y hay un dicho muy bello que es a shul with a pool. Eso quiere decir una sinagoga, una biblioteca con una piscina. O sea, donde toda la vida judía circule. Y paradójicamente en Montevideo, ¿cuál era la única sinagoga que tenía eso? Déjame pensar. El Yavne. ¿Sí? Tenía todas esas cosas juntas, Sí, porque sí. tenía escuela, sinagoga, e inclusive había, no sé si había una piscina, pero creo que había una, Sí, por lo menos hay una piscina adelante. Eso, adelante, sí, ya tantos años. O sea, los chicos me dijeron, como el Yavne. Y si la gente del Yavne hubiera escuchado eso, se hubiera, no escandalizado por ese aspecto de Mordechai Kaplan, pero sí por su aspecto teológico. Como dije antes, tiene muchos libros, los diarios son muy importantes, es una fuente de conocimiento de él muy profunda. Y por último, se publicó hace 2 años un libro muy interesante que es Mordechai Kaplan sobre Parashat Shavua. Hay una referencia que no es de la Parashá, sino del editor. El editor lo que hace es buscar un texto y conversar sobre algún aspecto sobre Parashat Shavua. Conversando con algunos de los que están participando en el curso, me dijo, no, algunos de los planteamientos son muy difíciles. Bueno, este libro de Mordechai Kaplan es de entry level, es una oportunidad para conocer algo de él. Muy bien, las ideas fundamentales de Kaplan. Primero y principal, el judaísmo como civilización. El judaísmo no es una religión, el judaísmo no es un credo, el judaísmo no es un pueblo solamente, sino es una civilización, es algo mucho más amplio que abarca todas estas ideas. Pero Mordechai Kaplan hace una trampa, dice, hay alguien que tiene el micrófono abierto y yo creo que no se lo puedo silenciar, así que les ruego si lo silencian para no tener... Uy, no sé qué me pasó. ¿Ustedes siguen viendo la pantalla para compartir? ¿No? Sí, Ale, Sí, se sí, ve, sí. pero tienes que agrandarla porque está con modo chiquitito, como tienes que ponerle pantalla completa. Bien, Sí, ahora algo toqué. Ahí diapositiva, va. no sé, algo así reproducible. Sí. Ahí sí. Sí, Eso, ahí sí. Ahí está. O sea, judaísmo como civilización, Mordechai Kaplan enuncia esta idea, la idea fundamental de que el judaísmo es la civilización evolutiva religiosa del pueblo de Israel. Y esta definición es una definición sumamente importante porque tiene palabras claves. Una, civilización, ¿sí? Ya hablamos de eso. Segunda, evolutiva. Mordechai Kaplan todo el tiempo dice, un organismo vivo como una tradición evoluciona, si no desaparece, si no se muere, si no se anquilosa. El pueblo judío ha sido siempre evolutivo y muestra cómo ha sido eso a través de la historia. Lo vemos desde la formación familiar, que era polígama en la Torá, el Rabenu Tam lo prohíbe, éramos monárquicos, etcétera, etcétera, etcétera. Religiosa. Él sostiene que es religiosa. ¿Por qué? Porque la religión es el anhelo de la salvación. Es aquella búsqueda de un mundo mejor. Es la búsqueda no desde el punto de vista sobrenatural, como vamos a ver en un ratito, sino desde el punto de vista de los valores y anhelos fundamentales. La idea de Keilah, que dijimos hace un poquito, el judaísmo es gregario. No puede haber un judío que vive solo, no se puede vivir en forma aislada. Es en la comunidad, es en la construcción compartida
donde se construye y se reconstruye la vida judía y la identidad. Mordecai Kaplan está tan inspirado por el ideal del pueblo judío, perdón, del espíritu americano en el sentido de el ethos norteamericano, como expliqué antes, que él habla de los valores de la democracia, especialmente en la vida judía, especialmente en las definiciones que cada comunidad debe tener. Un ideal que para mí, ustedes saben, quiero confesar que Mordecai Kaplan me salvó muchas veces en mi juventud. Mordecai Kaplan, yo entré en la universidad a los 17 años cuando leí el libro El judaísmo, el existencialismo es un humanismo. Hay un micrófono abierto. Nico Bolochini, apaga el micrófono. Nico Bolochini. Sí, Carlos, please. Ahí está, gracias, que se escuchan los comentarios de fondo. Leí un libro de Jean-Paul Sartre muy importante, una conferencia que él dio que se llama El existencialismo es un humanismo, y es un libro muy potente, muy fuerte en cuanto a sus planteos. Bueno, en algún momento Mordecai Kaplan fue el aire puro que me permitió encontrar un sentido. Ahora no puedo decir que me siento kaplaniano, aunque estoy seguro que Mordecai Kaplan, en esta época que estamos viviendo nosotros, podría ser una fuente de inspiración para muchos jóvenes que se sienten alejados del judaísmo. Si ustedes escucharon los últimos informes del Pew, de la encuesta Pew en Estados Unidos, que hay una diferencia con la del 2013 y la del 2020, hay muchos jóvenes judíos que dicen que no se sienten judíos desde el punto de vista religioso, pero sí desde el punto de vista de sentirse parte de un pueblo, y muchas de las cosas que dice tiene que ver con Mordecai Kaplan. En ese sentido, las 4 cosas que vamos a ver ahora, Dios, Torá, las mitzvot y la tefilá, son una pregunta. Mordecai Kaplan dice, Dios no es un sujeto, él está en contra de lo sobrenatural, al estilo de Spinoza. Hay que entender a Dios como parte de la realidad. Mordecai Kaplan está muy inspirado, muy influenciado por un pensador llamado Durkheim, que tiene varios libros, uno especial sobre la función de la religión en la sociedad. Y él muestra que es indispensable la religión en todas las sociedades, pero él propone una religión no sobrenatural. Fíjense que en las palabras que yo leí del libro El Enigma Spinoza, hablaba en esos términos, franco, que son palabras del mismo Mordecai Kaplan puesta en una ficción. Entonces Dios no es un sujeto, lo dice de una manera desafiante, Dios es predicado. Después, cuando comparta alguno de sus textos, lo voy a citar para no fallar en la fraseología. Dios es algo así como el poder que está dentro del universo que nos lleva a la salvación. También en ese sentido es una pregunta, ¿qué es la Torá? Si no hay un Dios externo, ¿cómo entendemos la Torá? Volviendo a Buber, la Torá es el escrito del documento del encuentro. Heschel, hubo un encuentro, hubo un mandato, la Torá es el midrash sobre lo que el pueblo judío escuchó. ¿Qué es la Torá en Mordecai Kaplan? Bueno, es el documento fundante del pueblo judío, pero es un documento exclusivamente humano que tiene que ver con la evolución, es el documento que nos permite evolucionar, y fíjense si no se iba a ganar un jerem, ¿no? Después de estas cosas que dice. Una de las cosas fascinantes de Mordecai Kaplan tiene que ver con las mitzvot, con los preceptos. Ustedes saben, el pueblo judío se diferencia de otros pueblos básicamente porque es un pueblo con mitzvot. Cuando estaba en el seminario tuve una discusión con un colega, amigo, compañero que aprecio mucho, que él me decía, judaísmo sin mitzvot es como cristianismo sin Jesús. ¿Sí? Es solamente una cosa etérea, amor,
fe, etc., el judaísmo es mitzvot. Y Mordejai Kaplan, dicen sus biógrafos, que se puso tefilín hasta los 102 años. O sea, es una persona que toda su vida vivió las mitzvot. Pero las mitzvot no eran un mandamiento de afuera, sino las mitzvot cumplen con una función que es construir identidad, sostener valores y participar de un pueblo. Recuerden lo que decía Franco en el texto de Yalom: cuando rezo no le presto atención a estas palabras, sino que me siento parte de una unidad, siento parte de un pueblo que está alrededor del mundo que reza junto, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un valor, hay una fortaleza, hay una importancia en cumplir las mitzvot. Él lo llama, con una palabra técnica del mundo de la sociología, las mitzvot son folkways, ¿sí? Son caminos que los pueblos tienen para sostener su identidad. Y él lo que dice es que todos los pueblos tienen eso, cada pueblo tiene lo suyo. El pueblo judío tiene un lenguaje particular, que es el lenguaje de las mitzvot. Un gran amigo mío que está sentado en el living de su casa en este momento, con el que estudiamos alguna vez Mordejai Kaplan y con el que discutíamos acerca de la teología y de Dios, una vez me dijo algo que a mí me pareció muy bello y que es kaplaniano al 100%. Él me dijo: yo no sé si creo en Dios trascendente o no trascendiente, pero voy todos los viernes a la sinagoga porque, entre otras cosas, quiero que mis hijos sepan dónde estoy los viernes. No sé si quería que sepa dónde están los otros días de la semana, eso no importa. Pero decir dónde estoy los viernes, estoy diciendo algo. Soy parte de este pueblo y celebramos este día sagrado. Y los invito a mis hijos a saber dónde estoy yo, cuáles son mi visión, cuál es mi compromiso, a qué pueblo pertenezco, dónde quiero que mis hijos estén sentados, obviamente. Y así podríamos seguir en manifestaciones con respecto a esta visión. En este sentido, la idea de tefilá, ¿sí? Alguno podría decir: bueno, pero si no le reza a un Dios externo, ¿cuál es el tefilá? Yo dije alguna de las cosas que dice Mordejai Kaplan hace un ratito, es sentirnos parte de una comunidad, es poner en manifiesto cuáles son nuestros valores. Cuando cada vez que terminamos la amidad decimos Osé Shalom Bimromab, aquel que establece la armonía en sus alturas, que establezca la paz también aquí, o cuando compartimos algunas plegarias que hablan de la justicia o que hablan acerca de el deber que nosotros tenemos, lo estamos poniendo en un setting en el que todos compartimos eso. No quiero decir que sea lo único, no quiero decir que sea la única forma de entenderlo, solamente estoy describiendo las ideas de Mordejai Kaplan. Bien, ahí voy a dejar de compartir, voy a volver a estar entre todos nosotros. Lamentablemente recién ahora veo que hay algunos comentarios. Uno de ellos que habría sido un gran amigo de Maturana, posiblemente. Bueno, Maturana falleció hace algunos días. Mordejai Kaplan es un personaje tan importante que no se puede dejar pasar, inclusive con todo lo polémico que ha sido. Me gustaría avanzar en algunas cosas, en especial leer algunos textos del mismo Mordejai Kaplan. Cuando terminemos la clase, mañana o pasado, mi secretaria les va a mandar este artículo que se llama El significado de Dios para el judío contemporáneo. Se puede bajar de la revista del seminario Machshavot, pero se lo vamos a enviar. Y quiero compartir con ustedes algunas frases para entender el setting de Mordejai Kaplan. Antes de eso, me voy a tomar el riesgo de levantar alguna pregunta. Una o dos preguntas, si alguien quiere hacer. Una consulta, Steffi. Rabino. Mordejai Kaplan estaba en un movimiento que era el movimiento reconstruccionista. ¿Qué diferencia hay con el movimiento conservador? Muy bien, ahora te respondo. Levanto la pregunta de Steffi y respondo las dos. Dale, Steffi. Quería saber, Ale, qué había pasado con el jerem de
de Kaplan, si se levantó o todavía persiste como el de Spinoza. Bien, bien. Mordecai Kaplan es un personaje muy interesante, Ronnie. Como yo dije, empieza en la ortodoxia, tiene una asmaja ortodoxa, enseñó en el movimiento conservador, pero su teología nunca fue la teología oficial del movimiento conservador. El movimiento conservador no tiene teología oficial, tiene alajá, con sus variantes, pero no tiene teología oficial. Y su yerno, Ira Eisenstein, fue el que creó el movimiento reconstruccionista hacia donde se fue Mordecai Kaplan. Crearon también una escuela rabínica, el movimiento reconstruccionista. Ustedes saben que en el lenguaje americano existen los 4 grandes, que son el movimiento conservador, el movimiento reformista, el movimiento ortodoxo moderno y el movimiento reconstruccionista. Son los 4 grandes seminarios del siglo XX, porque ahora ha cambiado el panorama judío mundial. El seminario reconstruccionista es el más pequeño, y el movimiento reconstruccionista en los años 2000, si no me equivoco, hablaba de entre 10.000 y 20.000 adherentes como tales, ¿sí? Mientras que los otros movimientos hablan de 100.000, 1.000.000, etc. Bien, y con respecto al Jerem, pasa lo mismo con el Jerem de Spinoza. ¿Quién es la autoridad que puede levantar el Jerem? Ustedes saben que en algún momento Ben Gurión quiso levantar el Jerem. Hace pocos meses, hace pocos años, en la ciudad de Ámsterdam, hubo un congreso donde un famoso rabino que ustedes me han escuchado nombrar en muchas oportunidades, que se llama Natán López Cardoso, que es un rabino ortodoxo contemporáneo sumamente interesante, revolucionario. Él dice, en mi casa el único, es ese holandés, ¿sí? Vive en Estados Unidos, pero es holandés. Vive en Israel, pero es holandés. Él dice, en mi casa el único rebe que había era el rebe Spinoza. ¿Cómo lo vamos a hacer que esté fuera del pueblo judío? Y el rabino de la comunidad judeo española portuguesa de Ámsterdam dijo, de ninguna manera levantamos el Jerem. Solamente se puede levantar el Jerem en la misma lugar que se lo hizo, se lo puede sacar. La verdad, a nadie le importa mucho lo del Jerem hoy en día, y a Spinoza tampoco, a Mordecai Kaplan tampoco le importó mucho el Jerem. Veo que hay una pregunta más, que es de Marisa. Marisa, con gusto. Y no sé si David querés preguntar algo, si no, que apagues el micrófono un ratito por el ruido que hay de fondo. David Fink, eso, David. Bien. Hola, Ale. Marisa, ¿Qué tal? La verdad es que Se me cortó, no sé si a mí o a Kaplan Marisa. no considera características. Perdón, no te puedes. A mí se me cortó, no sé si a todos. Se cortó para todos, sí. Ok. Marisa, please, si podés formular otra vez la pregunta. Yo creo que se congeló, pobre. Sí. Es que tú has dado. Está congelada. Más que por escrito la puede hacer. Claro, a lo mejor mandalo por escrito. Mándalo por escrito. Con respecto a la tefilá, Roby, lo que dice es que cuando nosotros rezamos, lo que estamos haciendo es de alguna manera declarar cuáles son nuestros valores en común, poniendo en común cuáles son nuestros valores y anhelos, y también construyendo conciencia de que somos parte de una comunidad, etc. Más adelante él lo va a decir. Mientras esperamos la pregunta de Marisa en la pantalla, a lo mejor por escrita, quiero compartir un par de textos que Mordecai Kaplan mismo escribe para que ustedes después puedan continuar leyéndolos. Dice en este artículo que voy a compartir, la principal pregunta de la religión es, ¿qué es lo que el hombre creerá o hará para sentir que la vida, a pesar de la maldad y el sufrimiento que lo dañan, vale la pena vivirla? Tanto
que por su consideración el hombre debe ser y hacer lo mejor en su capacidad para poder soportar amargura, sin amargura ni desesperación, lo peor que le puede sobrevenir. Más adelante habla de Dios. Dice así: esto no significa que Dios divinidad es tan solo una idea. La divinidad, y esto es lo que para mí le valió el Jerem, ¿sí? No digo que no sea una idea desafiante. Recuerden que Spinoza tiene muchas ideas desafiantes que posiblemente el hasidismo retoma de una manera más tradicional y por eso no son excomulgados, ¿sí? Porque su formulación es una formulación más tradicional. Fíjense lo que dice. La divinidad es el proceso creativo, coordinador e integrador del universo, siempre que haga la salvación del hombre, tanto en el orden individual como también social. En este proceso opera como una forma unificadora, como la de los electrones que se combinan en átomos, de los átomos en moléculas, de las moléculas en coloides, y con la aparición de la vida se combinan todos estos elementos para formar un organismo. La idea de organismo está muy presente en su visión naturalista del pueblo judío, de Dios, del cosmos, de la realidad, y la idea de Tefilá, Robi, tiene que ver con eso, con poner de manifiesto cuáles son esos valores, cuáles son esas ideas. Fíjense cómo él reconoce el valor de las mitzvot en este sentido. La tradición nos da, y la función de la religión, ¿sí? La tradición nos da un sentido de continuidad en el tiempo, sin el cual no tiene objeto el cambio, el crecimiento, el progreso, la historia. Una tradición que ha sido sobrevivida, pero es recordada como parte de la conciencia viva de una persona o del pueblo, es esencial para el individuo y la individualidad de un pueblo. Confiere estatus moral y prestigio al pueblo porque la tradición es el registro de ciertos logros. El haber vencido algún peligro, algún mal, es un logro creativo. Este prestigio se confiere a un individuo a quien el pueblo necesita cuando responde a esa necesidad. ¿Cómo podemos rezar a Dios a menos que pensemos en Él como si fuera un ser humano? Es la pregunta que vimos hace un ratito. Y él más adelante habla, dice: sin embargo, la única manera que tenemos de conocer a Dios como poder que trae la salvación no es a través de la tradición que recaba la revelación sobrenatural como fuente, pero a través de la experiencia que acompaña nuestros esfuerzos de lograr una vida digna. Y eso lo hace con otros, lo hace acompañados de otros. En todo caso, y así termina el artículo que yo voy a invitar a que todos lean, en todo caso, si deseamos actuar justa y bondadosamente siempre, aunque sea muy difícil, o cuando estemos muy tentados de hacerlo de otro modo, necesitamos la religión que es colectiva e individual para darnos cuenta que la justicia y la bondad tienen sus raíces en el orden del mundo que es, y con esto termina el artículo, la divinidad del universo. O sea, él vuelve a recalcar el valor de la divinidad. Mordechai Kaplan una y otra vez habla de este tema, habla de Dios, como dije antes, como proceso, rechaza lo sobrenatural, habla mucho del tema de la democracia. Hay una frase que él una y otra vez recalca, que es la honestidad intelectual, muy influenciado también por la ciencia de su época y por la visión de esperanza acerca de el progreso del hombre. Como dije antes, su obra magna la escribió antes de la Shoah. Quería ver si está la pregunta de Marisa. ¿Está por ahí Marisa y Andrés? ¿O ahí están. A ver si podemos tomar... Ahora, Marisa, a ver. Es que quiero saber si
Kaplan influyó mucho en Heschel. En realidad son absolutamente contrarios y Yo en un sé. artículo que leí este fin de semana, lo que dicen es que Heschel en muchos textos, sin mencionarlo, habla en contra de Kaplan. Los alumnos, como yo dije, entraban a una clase y decían, Dios es persona. Iba al otro y decía, Dios es proceso y no persona. Y cuando le preguntaba, no, pero el otro rabino dijo tal cosa, ¿qué le decía? Anda a preguntarle a él, no me vengas a preguntar a mí. ¿Sí? En el sentido de que aún así tenían buenas relaciones entre ellos, podría decir que influenció en el sentido de que él se sintió con responsabilidad a responderle a Kaplan, en el sentido de inclusive a otros autores, ¿no? Pero él, desde ese lugar, es posible que haya respondido. Quiero decir algo más. Mordechai Kaplan era absolutamente sionista. En su libro La civilización de Israel, todavía no hay Estado de Israel, estamos hablando del 35, él dice que un pueblo puede dar su mayor creatividad cuando está en su tierra, ¿sí? Y por eso Mordechai Kaplan insiste en el aprendizaje del hebreo, en el aprendizaje de las fuentes, en el aprendizaje de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque su visión es absolutamente sionista realizadora. Cuando digo sionista también quiero agregar realizadora. Hay una muy buena colección de autores sionistas que tiene una primera edición en los años 80, si no me equivoco, que se llama La idea sionista, y hay una nueva edición que es de los años 2000 y poco, donde ahí van a encontrar los textos sionistas de Buber, de Kaplan, de Heschel, etc. Es un libro que vale la pena buscar si les interesa un reader, una selección de textos del movimiento sionista. Esa es una buena dirección. Nos quedan unos minutos. Dale, No. Marisa. Dale. Yo creo que Kaplan, que fue anterior a Heschel, está mucho más conectado con el judaísmo de la juventud de hoy. Por eso yo dije hace un ratito, más temprano, que a lo mejor Kaplan puede ser un entry level para reconectar a aquellos jóvenes que en una religión que habla de milagros, que habla de exigencias, les cuesta. Puede ser que por Kaplan pueda encontrar un camino. No la estación final, como yo conté de mi recorrido personal, pero sí una estación importante para comprometerse profundamente con la vida judía. Yo empecé diciendo la frase de Heschel que decía que Kaplan hace Tikkun Hatzot, que a la medianoche está rezando por el futuro del pueblo judío. Yo creo que él hizo una contribución increíble, no en su parte teológica, que es interesante y desafiante, pero sí en su análisis de la reconstrucción de la vida judía como civilización, como cultura, etcétera, etcétera. Tengo para una o dos preguntas más, lamentablemente. Y yo sé que van a decir, nos queda todo corto. Bueno, qué bueno que hay autores que nos quedan cortos. No saben qué lindo que es que sea así. Steffi, levantaste la mano. Sí, ¿hay algún cambio en su pensamiento, su planteamiento post-Shoah? Yo no lo conozco. Mordechai Kaplan tiene el tema en el sentido de que el mal y el sufrimiento es parte de la evolución, ¿sí? El hombre no ha evolucionado lo suficiente o ha involucionado de una manera trágica. No hay una visión sobrenatural de la Shoah, no hay una justificación de la Shoah. Habla de que el hombre todavía no ha podido enfrentar esas dificultades. Voy a dar un ejemplo mundano kaplaniano. Si hay un terremoto y muere gente, lo que Kaplan dirá es, todavía no encontramos la norma para que los edificios se mantengan firmes en el grado anterior. Ustedes saben, los que no viven en Santiago, cuando hay un terremoto muy grande, las normas de constructibilidad, teóricamente David, ayúdame, David Finkelstein,
para las próximas construcciones son hasta el nivel del terremoto más alto que hubo, ¿sí? Para que enfrentar los próximos terremotos. Eso es como si fuera una evolución. Kaplan hablará de que el hombre tiene que desplegar su aspecto positivo para no ser tan diabólico y destructivo como fue en la Shoah. Bien, una pregunta más y me voy a una Shiva para acompañar a una familia. Yo no veo a todos. Si alguien necesita levantar la mano, quiere decir algo, con gusto. Si no, nos vemos la semana próxima para ver al último autor, que es un autor a lo mejor menos conocido, pero no menos interesante por eso. Y posteriormente, como dije, vamos a hacer otros dos ciclos, uno sobre pensadores medievales y otro sobre maestros jasídicos. ¿Alguien prendió para decir algo? Si no, yo porque estabas terminando para saludarte y agradecerte el recuerdo. Bueno, todavía me acuerdo de algunas cosas. Que estén muy bien. Buenas noches para todos. Gracias. Buena clase, muy buena. Gracias. Laila Tov, muy buena clase, Ram, muy buena. Excelente clase. Muy Gracias, buena. Rabino. Ya. Ay, nunca puedo salirme de esto yo. Salir.